vamos a leer en el Evangelio de Juan, la palabra de Dios en el capítulo número 1, vamos a leer ahí. Juan 1. Ajá, el Evangelio, en Juan capítulo número 1. Y vamos a leer en el versículo número 11, vamos a leer el versículo número, del versículo número 12, al 13. Vamos a leer del 12 al 13 la palabra de Dios, gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. En nombre de Jesucristo, Señor, leemos tu palabra, Dios mío. En nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, hermanas, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos da, Señor, estar aquí, Señor bendito. Dios mío, permite, Señor, que recibamos tu bendición en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Oración muy corta, ¿verdad? Pero con la bendición de Dios. Amén. Vamos a... Ya se pueden sentar, hermanas, si gustan. Vamos a... Aleluya. Ahorita sea el Señor. Nada más les quiero comentar esto ahorita antes de ver el mensaje de hoy. Yo ayer les dije de que la palabra que aquí aparece, que dice verbo, yo les dije que esa palabra se usaba también para decir, para enseñar. Se usaba esa palabra, para referirse a Dios. Amén. Claro que la Biblia se entiende bien claro eso, porque aquí como el versículo número 1 que dice, del principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ya con eso lo sabe uno. Pero yo le dije, pero también cuando uno ve la palabra griega, la palabra logos, que es la que se traduce verbo aquí, también uno puede ver eso. Yo les dije eso a ustedes. Es que lo que pasa es que esta palabra, hermanas, ahorita empiezo, les quiero decir esto nada más, por si alguien ve el video, pues, ¿verdad? Y sepa bien cómo son las cosas, ¿verdad? Y también nosotros para ver, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que hay unas traducciones del Antiguo Testamento, hermanas, que se llaman Targumes. Es que el Antiguo Testamento se tradujo, pero no completo, solamente algunas partes, y en ocasiones se tradujo completo a otros idiomas. Al griego se tradujo, que se llama Septuaginta, y se tradujo también unas partes del Antiguo Testamento al arameo. Unas partes, no todo completo, solamente unas partes del Antiguo Testamento. Y esas partes se les dice Targumes. Entonces en los Targumes, cuando viene la palabra que... Bueno, ahí viene una palabra aramea, que es la palabra membra, pero cuando la palabra membra ahí aparece, que esa se traduce en logos, que aquí es la que aquí aparece en el Nuevo Testamento. Cuando esa palabra membra aparece en los Targumes ahí, que la tradujeron, que la pusieron ahí, del hebreo que la tradujeron ahí al arameo. Cuando aparece ahí, esa palabra se utiliza, hermana, la palabra membra, se utiliza para referirse a Dios, pues. Se utiliza para Dios. Entonces, no sé si me entendió, me lo hice bolas. ¿Verdad? ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿No? No se entendió, miren. El Antiguo Testamento es hebreo. Tiene bien poquitas partes chiquitas que tiene arameo. También el Nuevo Testamento es griego. El Nuevo Testamento es griego, pero también tiene poquito arameo, pero bien poquito también. El Nuevo Testamento casi es puro griego, no, un poquito arameo. El Antiguo Testamento es puro hebreo y bien poquito arameo. Pero en el Antiguo Testamento se tradujo, en una ocasión, se tradujo al griego, que se dice Septuaginta. Y uno lo tradujeron, pero no al griego del hebreo, sino que al Antiguo Testamento estoy hablando de él ahorita. A uno lo tradujeron al arameo, pero solamente porciones, no todo el Antiguo Testamento, como si se tradujo una vez al griego, pues. Y esas porciones pequeñas del Antiguo Testamento se les dice los Targums o Targumes. Entonces, en los Targumes, hermanas, cuando uno encuentra la palabra que aquí viene, pero en el Nuevo Testamento, que se traduce verbo, allá viene la palabra que se agarró del hebreo y se tradujo al arameo, pues se tradujo como la palabra mamre, porque ese es el arameo, no es el hebreo. Y cuando uno lee mamre ahí, esa palabra, hermana, se utiliza para expresarse para Dios. Doy toda esta explicación, ¿verdad? Que parece que estamos dando un estudio, ¿verdad? Lo que pasa, hermanas, para que se vea de que no es una idea o lo que yo me imagino, nomás lo dije por decir, porque así, ¿verdad? Que sí me puedo equivocar, y me equivoco. Pero que yo dije, pues, de que la palabra que aquí aparece
verbo, que viene de una palabra griega que es logos, sí se utiliza para Dios. En los escritos del Antiguo Testamento que vienen, pero no viene la griega logos, sino viene otra en hebreo, y que cuando se tradujo esa, pero en arameo, la utilizaban para Dios, que es el mamre. Pero ya si te vas a traducir a griego, como el Nuevo Testamento que ya es griego, pues ya sería logos. Y a nuestra lengua, pues sería verbo. ¿Ya está, sí está claro, verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, va del tema de la palabra de Dios, hermanas. Amén. Fíjense qué hermoso tema de la palabra de Dios el Señor nos da, hermanas. Ahora es la bendición. Es la bendición. Amén. Amén. De los que le recibieron. La bendición de los que le recibieron. O sea, que recibieron al Señor Jesús. Amén. Lo digo despacito porque como nuestra hermana anota el tema, Amén. pues para que darle también oportunidad, ¿verdad? Entonces, hermanas, gloria a Dios. Si usted se fija, hermanas, en el versículo que leímos, el versículo inicial de la lectura, pues, de ahorita, hace un momento, de esta tarde, hablaba de las personas que le recibieron. Dice así el versículo 12, que es el primer versículo que leímos, dice, más a todos los que le recibieron, dice así. Aquí se habla, hermanas, de un grupo que recibieron a Jesús. Y dice el versículo, todavía continúa, dice, a los que creen, dice, en su nombre, en el nombre de Jesús. Y ya después dice que lo siguiente, pues pues ya sabe usted lo que dice el versículo, ¿verdad? No lo quiero leer porque después quiero entrar a ese punto. Lo que sigue, después que la Biblia entra a otro tema, en las siguientes palabras, van pegadas con el versículo 13, que lo quiero tocar ya más avanzado. Lo que pasa, hermanas, es que usted si se fija en el versículo 12, habla de las personas que recibieron a Jesús y que creen en su nombre de Jesús. Y en el versículo anterior que leímos, pero fue ayer fue, los versículos que leímos ayer, llegamos hasta el versículo número 11 del versículo 1. Solamente leímos el 11 y después empezamos a leer. Después, o sea, al inicio del servicio leímos el 11, oramos y ya dando la palabra de Dios empezamos a leer desde el versículo 1 hasta llegar al 11, ¿verdad? Y en el versículo 11, no sé si se acuerdan lo que dice, fíjese lo que dice. A lo suyo vino, y cuando dice a lo suyo vino, yo les comentaba a ustedes, hermanas, que aquí se refiere la palabra de Dios, que Jesús fue a lo suyo. ¿Y quién era lo suyo? A los judíos, al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, dice así, y los suyos, y los que eran suyos, los judíos, no le recibieron. Y usted ve, hermanas, en la palabra de Dios, y ayer yo se lo decía, que usted sabe que los que llevaron a la muerte a Jesús, pues fueron los judíos. Entonces, no le recibieron hasta el grado que hasta le llevaron hasta la muerte, ¿verdad? Que el Señor Jesús quiso morir y entregó su vida, pues, ¿verdad? Y Él hizo posible poder morir, porque si no, ni pudiera morir el Señor. Porque dice que Él tiene poder para entregar su vida y tiene poder para volverla a tomar, o sea, porque a Dios, ¿cómo lo vas a matar? Pues? En que sea Dios hombre, no lo podían matar a Jesús. Jesús hizo posible el poder morir. Por eso dijo, Señor, en tus manos entrego mi espíritu, y Él hizo el poder morir, entregó su vida, pues. Y él mismo la recibió. Dice que eso fue lo que le mandó su padre. Quiero que hagas esto, que entregues tu vida y la agarres otra vez para atrás, resucites. Y dice, ese mandamiento recibe mi padre. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volver a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo la entrego de mí mismo, dice. O sea, aquí sí que nadie me quita la vida. Yo la doy porque yo quiero. Porque Él tiene, y yo tengo el poder para darla, dice, y el poder para volarse bien. Es que el Señor, hermanas, el Señor, eso es Dios. El Señor le podía enterrar una espada, hermanas, y el Señor no se moría, seguía caminando como si nada, y se le sanaba la herida, no es que él sanaba hasta los enfermos, la vida no resucitaban muertos y todo. Él murió porque Él quiso hacerlo, o sea, pues Él lo mismo lo hizo, pues. Pero humanamente hablando, le van a la muerte, pero Él ahí hizo el acto de morir, pues, ¿verdad? Por nosotros, porque Él es poderoso, es Dios hecho hombre, no es un hombre normal. Entonces, pero no le recibieron muchos porque no quisieron entregarse a Jesucristo, muchos judíos, la mayoría no se quiso entregar al Señor, la mayoría de judíos. Muchos se entregaron, muchísimos, pero la mayoría no quisieron. El grueso pues no quiso del país, no se quiso entregar al Señor. Entonces, no le recibieron y ahí nos quedamos ayer.
La Biblia nos muestra, hermanas, hasta ese punto que Dios viene, Dios se hace hombre, el verbo eterno, el que sabe la eternidad y creó el universo, viene a la tierra y se hace hombre y viene aquí, que es la luz verdadera, y aún hasta manda a alguien que hable de él, que iba a venir para que creyeran en Jesús. Y aún así no creen cuando ven aquí al que estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, dijo la Biblia. Ya lo vimos ayer eso. Y cuando estaba aquí, vino a los suyos, y vino con los suyos, no vino con los, o sea, no vino con los extraños, vino con los suyos, y los suyos no le recibieron, dice así. Y hasta ahí llegamos, hermanas, y es un grupo de personas que ahí se representa el pueblo de Israel, y ese grupo de personas que es el pueblo de Israel, que es el ancho, porque muchos sí lo recibieron, pero hablando del ancho, por eso digo, porque no quiero decir que no lo recibió ninguno, hermanas, porque cuando usted está en la iglesia de Jesucristo, cuando inicia son puros judíos, porque sí le recibieron, los apóstoles eran judíos, y muchos judíos le seguían, pero el grueso no, pues, el grueso no. Entonces, o sea, no la mayoría. Entonces, hasta ahí se ve, hermanas, un grupo de personas. Cuando dice que no le recibieron, que los suyos no le recibieron, se ve de que no le reciben, hermanas, la mayoría no lo reciben al Señor. No quieren al Señor. Como pasa ahorita en la actualidad, hermanas. Muchos no quieren de Dios, hermanas. No quieren de Dios, están del otro lado, ¿verdad? Usted está del otro lado y ellos están del otro lado, ¿verdad? Son los contrarios. Y no quieren al Señor, y no es, como el Señor nos hablaba ayer, no es porque hay un problema de que Dios ya se dejó de manifestar, o porque Dios ya se dejó pues sí, de manifestar y de tener misericordia para que la gente apartada vuelva a Cristo, los que son cristianos, que están apartados, para que el inconverso le acepte como Salvador, sino que el problema no es que Dios haya cesado su manifestación. Al contrario, es tan fuerte la manifestación de Dios que Dios mismo, como es Jesucristo mismo, era tan fuerte la manifestación y no creían de Jesucristo, no le recibieron. Era tan fuerte de que no era una persona que estaba hablando de Dios, sino que Dios mismo como hombre se les ponía enfrente y ni así lo querían. Entonces el problema es el mismo ahorita. El problema no es que la gente no reciba la oportunidad de acercarse a Cristo o de reconciliarse, sino el problema es que nosotros no podemos ver que Dios se nos pone enfrente para recibir y para reconciliarnos y seguir adelante, y la gente empezar otra vez el camino de Dios, que ya se apartaron, pues, los que están apartados, me refiero a cristianos, y el que no está con el Señor, entregarse a Él y empezar el camino por primera vez. Entonces el problema no es, hermanas, de que Dios no se manifiesta, sino que la gente no quiere, y está ese grupo de personas que ahí se va quedando tristemente en el olvido, pues. En el olvido, en el sentido de que se van quedando en un camino triste sin Dios y sin salvación. Pero mientras tengan vida, tienen la oportunidad de entregarse a Cristo. Y Dios los puede perdonar mientras tengan vida, ¿verdad? Pero hay que aprovechar, porque no sabemos cuándo Dios nos la va a cortar. Porque en sus manos estamos todos. Pero está ese grupo de personas. Entonces, en el versículo siguiente, hermanas, ahí termina en el versículo 11 hablando de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla de ese grupo de personas que no quieren al Señor. Pero el Señor sí se está manifestando, no es el problema que se manifiesta. Sí está, hasta ahí lo tienen con ellos, pero ellos no lo quieren, pues. Entonces, en el versículo siguiente que leímos ahora, hermanas, en el versículo número 12, se habla de otro grupo de personas diferentes. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se habla de otro grupo de personas que son los que sí le recibieron al Señor cuando vino. Sí creyeron en el Señor. Sí creyeron en Jesucristo y le recibieron en su vida. Lo aceptaron en su alma, en su corazón al Señor. Y creen en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanas, la palabra de Dios así tiene muchos ejemplos de personas así, de que están unos en un grupo y otros en otro grupo. Están así las personas, unos están en un grupo que no quieren del Señor, y está otro grupo del que sí quiere del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, si me acompaña, en Primera de Juan. Vamos a leer la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo número 3. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos ahí a leer la palabra de Dios. Pegadito a Apocalipsis, vamos a leerlo.
Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 y después vamos a leer el versículo 12 del mismo capítulo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios, dice así: miren cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí cuando dice así, hermanas, miren cuál amor nos ha dado. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? No quiere decir como, ¿cuál? Este o el otro. ¿Cuál nos dio este o nos dio este otro? No. Sino quiere decir, cuando dice, miren cuál amor nos ha dado. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Lo que quiere decir, en otras palabras, no es la diferencia de un amor a otro, sino que vean qué tanto amor, qué tan grande amor les ha dado el Padre. Entonces, Dios nos ha amado grandemente. Dice, miren cuál amor les ha dado el Padre. Dice, para que seamos, dice, llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Dice, porque no le conoció a Él. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanas, aquí dice que el Señor nos amó grandemente el Padre a nosotros, hermanas. Y dice aquí que nos amó tanto que nos hizo que fuéramos llamados hijos de Dios, que es algo muy grande, hermanas. O sea, ¿qué más grande puede haber eso, hermanas? O sea, ya es lo máximo que puede haber. Es lo máximo que puede haber. Ser hijo de Dios. Porque ni los ángeles, que hay, la Biblia muestra querubines, serafines, y enseña ángeles, que no les dice nada así, nada más solamente ángeles, y muestra nomás uno que es un arcángel. Y ninguno de ellos, hermanas, a que son más poderosos que nosotros, ninguno de ellos tiene la posición tan elevada de ser llamado y serlo hijo de Dios. Y nosotros que somos tan débiles y tan pecadores imperfectos y tanta cosa, somos hijos de Dios. ¿Cómo nos amó el Señor que ni a ellos se los ha dado? Fíjense. Y ni se los va a dar. Entonces, hermanas, aquí habla de eso, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice así, por esto el mundo no nos conoce. Dice, porque no le conoció a Él. Y cuando dice que no le conoció a Él, no conoció, ¿se acuerdan? No conoció a Jesucristo, ¿se acuerdan también? El mundo no conoció a Dios. Y cuando vino Dios también hecho hombre, como en el Evangelio que estamos viendo, ahí dice la palabra de Dios, si usted regresara, vamos a ver este capítulo 3, si quiere póngale la mano así nomás para que no se le pase, pero si usted regresara al Evangelio que estamos viendo ahorita, y usted regresara en la lectura, estamos del 12 al 13, vimos el 11 para ver que no le recibieron, que es lo que vimos ahí, vimos que hay dos grupos, unos que le reciben y otros que no. Pero si usted regresa un versículo más, que es el 10, termina con las palabras, pero el mundo no le conoció. Entonces la Biblia pone dos grupos de personas, unos que no conocieron a Dios y no le recibieron, y unos que no conocieron a Jesús cuando vino y no le recibieron, y otros que sí le recibieron. Y aquí viene que el que es hijo de Dios, que llega a ser hijo de Dios por el amor del Padre, es esa persona, dice así, dice que le conoció a Él, ¿verdad? Dice el versículo 3 de primera de Juan, en las últimas palabras, dice, porque no le conoció a Él, o sea que no le conoció, al Señor. Miren, hermanas, voy a explicar porque como que ahí como que dije un poco, como que no, se revolvió un poco, ¿verdad? Es que como que se mezcló un poco. Y les voy a explicar más claro. Lo que pasa, hermanas, que en el Evangelio de Juan se muestra el grupo que no se entregó a Cristo cuando Él vino, se muestra que no le conoció, en el versículo 10, del capítulo 1 que estamos viendo, y en el versículo 10 se muestra que no le conoció, ¿verdad? Que no conoció al Señor, y aquí se muestra también que no conocen a Dios los que no están con Dios también, que no conocen a Dios los que no están con Él, con el Señor, con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el que no esté, con Dios, pues, ¿verdad? Que no le conocen, igual como ya se dice que unos no conocieron a Jesús en el versículo 10 del capítulo 1, ¿verdad? Pero aquí se muestra el otro grupo, los que sí son de Dios, que Dios los amó grandemente y hasta los hizo que se llamaran sus hijos. Les dio el gran privilegio, la gran bendición de ser llamados los hijos de Dios, esa autoridad, esa potestad. Entonces, se ven los dos grupos. Cuando uno va al versículo número
cuando uno va al versículo número 11, ahí se habla de que unos no recibieron al Señor. Pero cuando usted se va del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, y cuando usted lee el versículo número 12, ahí se muestra que hay unos que sí recibieron a Jesús. Entonces en la Biblia se muestra que unos no conocen al Señor, no conocieron al Señor y no lo recibieron al Señor, pero hay otros que sí lo recibieron al Señor. Amén. Y aquí se muestran los dos grupos, unos son llamados hijos de Dios y otros no lo conocen, y allá no lo conocen al Señor, ni lo reciben tampoco al Señor. ¿Sí estamos bien, hermanas? Sí, amén. Entonces, lo que aquí se puede ver en todo esto, hermanas, que siempre hay dos grupos de personas. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Mire, vamos a leer, hermanas, el versículo número 12 que le dije aquí de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Fíjese lo que dice el 12. Dice así. No como Caín, dice así, que era del maligno. ¿Quién es el maligno, hermanas? Es el diablo, ¿verdad? Sí, Satanás, el diablo. Dice, y mató a su hermano. Pero Caín, ¿por qué? Perdón. Caín de quién era hijo. ¿De quién era? Dice aquí la Biblia, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. O sea, era del diablo, pues era de Satanás Caín. Y como era del diablo, mató a su hermano. Y y aquí hace una pregunta a la Biblia, tiene un signo de interrogación, dice, y termina, ¿verdad? Pues una pregunta, pues tiene un signo de interrogación, dice la Biblia, ¿y por qué causa lo mató? Pregunta la Biblia, y termina la pregunta. Y ahora voy a decir por qué lo mató. Dice sí, porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Entonces, aquí se muestra, hermanas, y hermanas, ¿quiénes fueron las primeras personas que nacieron en el mundo? Las primeras personas que nacieron en el mundo fue Caín y Abel, porque Adán y Eva no nacieron nunca, ¿verdad? Dios hizo un cuerpo de tierra y le sopló aliento de vida y pues tuvo vida, ¿verdad? Que fue Adán. Adán nunca nació. Dios lo hizo. Y a Eva tampoco nació de ninguna persona. Dios le quitó una costilla a Adán y formó una mujer y se la llevó a su esposo, ¿verdad? Ellos no nacieron. Los primeros que nacieron, fue Caín y Abel. Pero cuando nacen ellos, hermanas, nacen ellos, hermanas, de la misma mujer, del mismo hombre. O sea, Eva fue embarazada por Adán 2 veces. Y las 2 veces que le embarazó más veces, porque la Biblia muestra que Adán y Eva tuvieron más hijos. Tuvieron a Set, tuvieron a hijas, después tuvieron hijas mujeres, tuvieron más. Si uno mira Génesis, uno empieza a ver todo eso. La Biblia muestra ahí los hijos que tuvieron más hijos, pues. Pero los primeros hijos que tuvieron, los primeros 2 embarazos de Eva, fueron por el primer hombre que había en el mundo. De hecho, hasta ella fue creada para que estuviera con ese hombre. Entonces, Adán embarazó 2 veces a Eva y de sus 2 embarazos tuvo sus 2 hijos. ¿Por qué digo eso, hermanas? Porque la Biblia muestra que uno era del diablo, del maligno, y otro no era del maligno. Y que uno era, como se portaba mal, mató al otro porque el otro se portaba bien, porque el otro hacía cosas buenas. Como ahorita, hermanas, que a usted, la gente que no es de Dios, que es del diablo, a usted le cae gorda, pues, ¿sabe cómo? Sí. Le aborrece. El malo aborrece al de Dios. Y el de Dios aborrece las obras malas del malo. Y si chocan, porque no se lleva la luz y las tinieblas, pues. Se separan, pues, ¿verdad? Es como en el aceite eche agua. Se separa el aceite y el agua se separan. Y si no prende la estufa y tiene poquita agua, como se separa, con lo caliente brinca y los brinca de los que no, ¿verdad? Sí. O sea, o sea, se separa, pues, se separa. Sí. Entonces, hermanas, aquí la Biblia nos muestra lo que nos estaba mostrando el Señor desde el inicio, de que hay 2 grupos de personas. Y que tan real es eso, hermanas, que ya lo estamos viendo y sabemos que es real, pero tan real es eso, que hasta de una misma mujer, del mismo vientre de una misma mujer, que fue embarazada por el mismo hombre, de la misma matriz vino un hombre que era del diablo y uno que era de Dios. De la misma mujer. Porque usted puede decir, bueno, esta mujer da hijos, pero del diablo, pues porque ella es del diablo, ¿verdad? O esta da de Dios porque ese es de Dios. No es así. Aunque vengan de la misma mujer, o no es que este hombre no es de Dios, no, aunque vengan del mismo hombre, de ese hombre vienen hijos de Dios y hijos del diablo. Del mismo hombre que embaraza. La misma mujer que queda embarazada y que tiene su hijo de su mismo vientre,
tienen hijos de Dios y hijos del diablo les salen de su vientre. Es lo que aquí dice la Biblia, nos enseña la Biblia, pues de que, o sea, los dos, el que eran hermanos, dice que eran hermanos, aquí dice que eran hermanos. Amén. Y lo mató porque uno era del diablo, porque no toleraba las obras buenas del otro. Y que el que lo mató es porque él era del diablo, era del maligno. Entonces siempre, hermanas, siempre va a haber ese grupo, siempre va a haber dos grupos. Siempre vamos a estar nosotros, hermanas, y usted a lo mejor es la única que está, la única que es de Dios. Y aquí es otra cosa. Usted no es la única que está en otra cosa, está en el Señor. Y siempre va a ser así. Y hay que sea nuestro hermano, aunque sea nuestro primo, aunque sea nuestro padre, aunque sea nuestro abuelo, aunque sea nuestro sobrino, aunque sea cuñados, aunque sea sobrinos, lo que sean, uno no son de Dios. Porque esto no es de sangre, porque esto no es un linaje real, como que soy un rey. Somos reyes sacerdotes, pero espiritualmente eso es otra cosa. Amén. Usted es rey sacerdote, somos reyes sacerdotes todos los cristianos, pero no porque usted es así, usted va a tener reyes sacerdotitos chiquitos, ¿verdad? Usted va a salir como Adán y Eva, de uno pueden salir unos del diablo y unos de Dios, de la misma carne y sangre de mujeres y hombres. De la misma. Es como dice el Señor, que cuando Él hizo al ser humano, dice que Él hizo al hombre, dice en Romanos, dice ahí, que de la misma masa que hizo unos vasos para honra y otros para deshonra. O sea, hizo unos para destrucción, dice ahí, y para recibir la ira, vasos de ira, y otros de gloria. Amén. Y de la misma masa como de usted mismo, la misma mujer, el mismo hombre, no hubo otro hombre, el mismo hombre fue en los embarazos, la misma mujer que los tuvo, pero salen revueltos de todo, ¿verdad? Nomás que ahí la mujer se va dando cuenta con si es de Dios o no de Dios, como los ve que reaccionan, ¿verdad? A lo mejor se puede dar cuenta o no. Entonces, esto, hermanas, es bien importante porque nosotros como pueblo de Dios, tenemos que estar nosotros firmes en lo que somos pueblo de Dios, y hay gente que no le recibe, aunque esté en un grupo de amigos, conocidos, hasta familia, de sangre y todo, nosotros somos el grupo que sí le recibimos. Están los que no le recibieron, y están los que sí le recibieron. Ya ve, cuando vino Jesús, vino a los suyos, y la mayoría nadie le recibió, pero unos pocos sí le recibieron, y son los que le recibieron. Amén. Y así es. Porque se separan, hermanas, cada quien agarra su camino, ¿verdad? El que es de Dios, el que es ovejita, camina, se va como oveja, y el que es como cabra, se va brincando para allá, nomás hacer su desastre, ¿verdad? Como, ¿verdad? Es que así es, solitos se descubren, ¿verdad? Y cada quien sigue su camino, que tiene ya fijado por el Señor. Entonces, hermanas, nosotros que somos del Señor, que somos de Dios, que le hemos recibido, tenemos bendiciones especiales para nosotros de parte de Dios. Tenemos bendiciones especiales para nosotros. Y una de las bendiciones que tenemos, hermanas, que Dios nos hace sus hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Nosotros tenemos una bendición especial, somos sus hijos. Dice la palabra de Dios, enseña de que Dios no trata igual al que está con Dios como al que no está con Dios. No trata igual. No les da el mismo trato. La Biblia lo enseña. No les da el mismo trato, hermana, y nosotros tenemos un trato especial de Dios. Y la gente que no está con Dios debe de entregarse a Jesucristo. Amén. Debe entregarse a Jesucristo. El que está apartado debe de volver a Jesucristo para recibir ese trato especial del Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Amén. Porque el Señor nos salvó por pura gracia, por su misericordia. Pero sí tenemos que entregarnos al Señor. Por Él nada más que se hace, que Él nos hace entregarnos. Vamos a volver al Evangelio, hermanas, de Juan, capítulo número 1. Entonces el Señor, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanas, ahí la palabra de Dios en el versículo número 12, donde estábamos leyendo. Amén. Dice el versículo 12, dice así: más a todos los que le recibieron, que es el segundo grupo, ¿verdad? El otro lo menciona en el 11. A los que creen en su nombre. Dice, a esos que les dio potestad, o sea, les dio autoridad, o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nada más a ellos, ese grupo. Fíjese lo que dice el versículo 13, que es el último versículo que leímos. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Dice, ni de voluntad de carne. Yo tengo una Biblia que no dice ni de voluntad de carne. Aquí dice, ni de sus pasiones, dice así. Y dice otra Biblia que tengo, ni de sus deseos, dice así.
O sea, que el que es de Dios no nació, tal vez porque una mujer, ay, yo quiero meterme con mi esposo, ¿verdad? Y en intimidad, ¿verdad? O el hombre, yo quiero estar con mi esposa. Y ya van a ser un hijo de Dios, ya por eso van a ser, no. O ni de sangre. Ah, porque tú eres mi hijo y yo soy cristiano, tú vas a ser cristiano también, vas a ser hijo de Dios. Vas así. No es una descendencia real, como les dije hace rato, ¿eh? Por mi sangre, ¿eh? Como yo soy hijo de Dios, si tienes mi sangre, eres hijo de Dios, ¿verdad? O porque yo quise estar con mi esposa y tenemos un hijo, ya por eso, una hija ya es de Dios, por eso. No es por voluntad, no es por mis pasiones, ni por mis deseos, eso que dice de otras Biblias. Y ni por mi sangre, no es algo de realeza que yo te transmito por mi sangre, no es así. Ni de voluntad de varón, dice la Biblia. O sea, no porque un hombre y una mujer dijeron, ¿sabes qué? Hay que tener un hijo que sea de Dios, y va a ser de Dios, porque nosotros queremos tener un hijo que sea que sea un cristiano, que sea una cristiana, y vamos a tener un hijo y el que nazca va a ser hijo de Dios. No, su hijo nace y es su hijo, sí es su hijo, pero hijo de Dios es otra cosa. Él tiene que recibirle, creer en él, para que el Señor le dé la potestad de autoridad de ser llamado hijo de Dios. Así es, hermanas. Amén. Y luego dice, por eso dice la palabra de Dios, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el que es de Dios, la Biblia nos pone, mira, el que es de Dios no es porque es tu hijo y tú eres de Dios. No es porque es tu sangre, no es porque tú quisiste estar con tu esposa, quisiste estar con tu esposo y salió embarazada. O no es porque ustedes dijeron por voluntad de varón decir, ay, ¿sabes qué? Hay que ponernos, vamos a planear, vamos a tener un hijo, como la gente sí planea y que está bien, pero vamos a planear a tener un hijo y va a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No, el que es de Dios, dice, sino de Dios, sino que es porque Dios le da el ser hijo de Dios. ¿Y a cuáles? Como lo que dijo el versículo anterior, los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esos les dio potestad, que otras Biblias dicen derecho, o autoridad, otras dicen, de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que de sus hijos cristianos, no es porque son cristianos, ya tienen el cielo abierto. Tienen que recibir a Cristo, porque la sangre de Cristo es la única que limpia de pecado. Y si Cristo, si el Hijo nos liberare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces Cristo es el que nos libera y no es algo de generaciones, de que como yo soy, tú también ya eres. No, si yo soy, yo soy. Es como, por eso, hermanas, es algo diferente, pero es un ejemplo para ilustrar nada más como en las iglesias cristianas a veces no puede ser posible, y pasa, obviamente que sí sucede, de que un ejemplo como yo, si yo estoy pastoreando una iglesia, estoy ahí pastoreando la iglesia, y si yo tuviera un hijo, hombre, entonces lo que sucede, que después como yo soy el pastor, el siguiente del pastor es mi hijo. Pero eso no está bien delante de Dios, porque no es algo de sangre que se transmita como que yo fuera rey y por realeza le pasa y ya es. Si mi hijo tiene el llamado para ser pastor, sí. Si no tiene el llamado para ser pastor, no. A veces el hijo del el pastor puede estar con Dios y el hijo del pastor es satánico. O el pastor busca a Dios y el hijo es homosexual y se va a vivir su vida loca por otra parte. Porque no es así. O puede estar el papá perdido en el pecado, ser homosexual, satánico, lo que sea, y el hijo está bien entregado al Señor. Porque no es de sangre, pues. Como aquí dice, no es por sangre que yo te la transmito. Sí, mis hijos son de Dios, son de Dios, son de Dios. No, tus hijos están con la bendición de Dios porque tú eres de Dios. Pero ellos tienen que recibir a Cristo para que sean de Dios. Porque es el que le recibiere, el que cree en su nombre, el Señor le va a dar potestad que sea hijo de Dios. Y no es porque salió de tu sangre, o porque uno quiso estar con su mujer, o la mujer quiso estar con su hombre, y resulta que se embarazó a la mujer, o uno planeó, hay que tener un hijo que sea de Dios, y ya nació, y ya es de Dios, porque uno la planeó, no, si no es, de hecho, se explica de que no es por tu esfuerzo en esa parte, sí. Sino de Dios, sino que Dios lo hace hijo de Dios a la persona que cree en Jesucristo. Entonces pasa el milagro del nuevo nacimiento. Dios nos hace nacer de nuevo, pero por dentro. Amén. Mira, hermanas, usted cómo no quisiera cambiar a sus hijos y a sus hijas, cómo uno quisiera cambiar a sus hijos, ¿verdad? Uno no puede, el único que puede cambiarlos por dentro es Dios. Y Dios los hace nacer de nuevo por dentro, como a nosotros nos hizo nacer de nuevo por dentro, hermanas. Nosotros no sabemos cómo hubiéramos sido totalmente si no hubiéramos recibido a Cristo antes a esta edad que tenemos ahorita, porque Dios nos cambió, y aunque hemos sido a veces de una forma tremenda en contra del Señor, de todos modos,
Dios nos ha tocado y nos ha puesto frenos y nos ha ayudado a buscarle, pues. Y estamos buscando y estamos en su camino. Y no hemos podido vivir realmente lo que se viviría si nunca nos hubiéramos entregado a Cristo hasta esta fecha, a esta edad que tenemos, pues. O sea, no sabemos cómo seríamos ahorita si no hubiéramos recibido a Cristo, porque hubiéramos agarrado más males en el camino, nos hubiéramos hecho más diferentes. Entonces, el único que pudo obrar en nuestra vida fue Dios cuando nos hizo nacer otra vez, cuando recibimos a Cristo, creímos en Él, nos hizo nacer de nuevo, obrando dentro de nuestro corazón. Amén. Nos hizo nacer de nuevo espiritualmente y nos hizo lo que dice la Biblia, una nueva criatura. Gracias, Señor. Fíjese, hermana, y eso es una bendición bien grande. Ahí se enseña en teología, porque así es la verdad. Cuando dice la Biblia que Dios nos ha sido una nueva criatura, usted dice, Dios hizo la creación en 6 días, el séptimo descansó. Y sí es cierto. Bien. Pero cuando uno nace, hermanas, uno es una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que eres un nuevo ser creado, pues. O sea, que sí que Dios sigue creando, pues. Amén. La creación de Dios sigue, pues. ¿Sabes cómo? ¿Saben cómo? Pues Dios sigue creando, pues. Nos ha sido una nueva creación. Somos una nueva creación de Dios nosotros. Espíritu por dentro, pues. Y somos una maravilla por dentro. Para la gloria de Dios es que uno no entiende a cabalidad cómo es todo, pues. Es algo bien tremendo, hermanas. Sí. Entonces, todo eso es, hermanas, por creer en Jesucristo. Por recibir a Jesús como aceptarlo a Él en nuestro ser, en nuestro corazón. Recibir al Señor. Y creer en su nombre, en el nombre de Jesús. Y esos son los que son hijos de Dios. No los otros porque son nuestros hijos, ya son de Dios. O porque quisimos tener hijos, o porque embarazamos a la mujer, o la mujer ya hizo que la embarazada andaba buscándome y todo. Y no, eso no es ser hijos de Dios. Es de que le reciban, dice, sino de Dios, sino que tiene que recibirle, creer en Él, y el Señor le da potestad, autoridad o derecho, como le quiera decir uno, porque todas esas palabras se aplican de ser hecho hijo de Dios. Entonces, el Señor, hermanas, su bendición de Dios, como decía el tema, la bendición de Dios es para los que le reciben. Amén. Por eso la bendición, por eso todos los que fueron sus hijos y que le dio esa bendición fueron los que le recibieron. Los que sí le recibieron del versículo 12 al 13. Los que no le recibieron del 11 para atrás, a eso no se los dio. Son los dos grupos. Entonces la bendición de Dios es para los que le reciben. Para ellos nomás. Entonces nosotros, hermanas, estamos en el grupo de bendición y hay que estar ahí contentos, bendecidos con lo que Dios nos ha dado, que somos sus hijos, nos dio eso de nacer de nuevo, de ser sus hijos, hermanas, todos nosotros, y debemos estar contentos y bendecidos en el Señor, y que Dios nos guarde, hermanas, de no irnos para otro grupo, ¿verdad? Amén. Y siempre va a haber dos grupos, hermanas, tristemente, como el Señor nos hablaba ahí, que vimos en 1 Juan capítulo 3, versículo 12. Siempre va a haber dos grupos, hasta la misma familia, la misma mujer de salen, del mismo hombre que la embaraza, y la misma mujer que tiene los hijos. La mujer arroja hijos del diablo, que dice hijos del maligno, uno, y otro que era hijo de Dios. Y tantos son uno bueno y uno malo, que hasta el malo mata al bueno. Y Dios, por su gran misericordia, después otra vez embaraza a esa mujer. La Biblia no sé si mira usted Génesis, lo sabe, y sale otro hombre que es de Dios, que es Set, para que se consuele, pues, esa familia, pues, de la desgracia que han recibido. Y después le da más hijos, van a nacer mujeres y nace más gente y todo. Pero de las mismas personas van saliendo, pues, porque no es algo de sangre, pues. De todos los de Adán son de Dios, no. O todos los de Eva son de Dios, no. Salen revueltos de Dios y del diablo, de la misma mujer, del mismo vientre, del mismo hombre. Entonces, para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y ya lo hicimos. Y creer en Él, somos hijos de Dios, por creer en Jesucristo, el Salvador, la luz verdadera que viene a este mundo, que alumbra a todo hombre, dice la palabra de Dios, que lo vimos ayer, ahí lo dice en ese capítulo, en los versículos anteriores. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanas, vamos a ponernos de pie, y vamos a orar por nuestras peticiones que tenemos. Pues voy a orar por las peticiones que ya sé que tenemos.